Beatrice se ajustó el blazer, mirando el cartel de la puerta. Grupo de apoyo para el bienestar emocional martes y jueves a las 7 p.m. Era su primera sesión. Y aunque no era precisamente de terapia de grupo, su mejor amiga había insistido. Siempre ayudas a todos, Beatrice. ¿Pero cuándo dejas que te ayuden? Entiendo. Quizás unas cuantas sesiones no le harían daño. Entró y absorbió al instante la atmósfera cálida, aunque un tanto incómoda, de la habitación en penumbra. Un círculo de sillas, una tetera de hierbas en la mesita auxiliar y una docena de personas dispersas, algunas charlando, otras con la mirada fija en sus regazos. Su mirada se posó en una mujer sentada rígida en un rincón, con los brazos cruzados, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Intrigante, la reunión comenzó, guiada por una terapeuta de voz suave que animó a los participantes a presentarse. Beatrice observó cómo la mujer, reservada, evitaba el contacto visual. Sus rasgos marcados delataban tensión. Cuando llegó su turno, Beatrice esbozó su característica sonrisa relajada. Hola, soy Beatrice. Estoy aquí porque, bueno, hablo mucho, pero escucho muy poco, dijo con una risita. Me paso el día discutiendo en el juzgado, así que pensé en darle un descanso a mi mente de todo el drama legal, ya sabes, intentar concentrarme en mí misma. Se oyó un cortés murmullo de aprobación. Entonces, el terapeuta se volvió hacia la mujer del rincón. Laura, ¿te gustaría compartir hoy? Laura dudó, hizo una larga pausa y luego sacudió la cabeza bruscamente. Es totalmente justo, la tranquilizó la terapeuta, y continuó. Pero Beatrice notó cómo los dedos de Laura se curvaban en las mangas de su suéter y cómo apretaba la mandíbula. Después de la sesión, la mayoría de la gente se quedó charlando. Beatrice, naturalmente atraída por la persona más misteriosa de la sala, se acercó a Laura con naturalidad. Entonces, ¿siempre ignoras las presentaciones o simplemente tengo suerte?, bromeó, manteniendo un tono ligero. Laura parpadeó, desconcertada. Es que no me gusta hablar. Menos mal que hablo suficiente por las dos, sonrió Beatrice. A ver si lo adivino, ¿no es idea tuya? Laura dudó antes de murmurar, mi terapeuta lo sugirió. Y, sin embargo, aquí estás. Beatrice se apoyó en la pared. Eso requiere agallas. Laura la miró con escepticismo en sus ojos oscuros. ¿O solo desesperación? Beatrice se encogió de hombros. A veces, son lo mismo. Los labios de Laura se torcieron, casi en una sonrisa, pero luego, como si se estuviera recuperando, se dio la vuelta. Hasta la próxima, Beatrice, dijo. Beatrice la observó mientras salía por la puerta, con los hombros tensos, como si llevara un peso que solo ella podía ver. Interesante. Esto podría ser un desafío, y a Beatrice le encantaban los buenos desafíos. Llegó a la siguiente sesión con una misión: conseguir que Laura le dijera más de 5 palabras. La vio en el mismo rincón que la última vez, con los brazos cruzados y la mirada escudriñando la sala como si estuviera calculando la ruta de escape más rápida. Beatrice se deslizó en el asiento junto a ella, mostrando una sonrisa. Sabes, si sigues sentado en el mismo sitio, puede que empiece a pensar que realmente te gusta estar aquí, dijo. Laura suspiró, sin apenas mirarla. No lo sé. Beatrice rió entre dientes. Ah, así que sí hablas. Silencio. El terapeuta inició la sesión, guiando al grupo hacia conversaciones sobre las barreras emocionales y cómo aprender a abrirse. Beatrice compartió un poco sobre cómo, como abogada, estaba acostumbrada a lidiar con los problemas de los demás, pero a menudo evitaba los suyos. Cuando la conversación giró hacia Laura, la terapeuta la animó con delicadeza. ¿Te gustaría compartir algo hoy? Laura se tensó. No. Beatrice podía sentir la incomodidad que irradiaba de ella, así que saltó. Lo entiendo. Abrirse es raro, como estar desnudo frente a un jurado. Algunos rieron entre dientes. Pero bueno,
Al menos aquí nadie te está criticando, ¿verdad? Los labios de Laura se presionaron en una fina línea. Depende de quien esté escuchando, intervino la terapeuta con suavidad, impulsando la conversación. Pero Beatrice notó la ligera tensión en las manos de Laura mientras jugueteaba con el dobladillo de su suéter. Progreso. Después de la sesión, Beatrice no dejó escapar a Laura tan fácilmente. Al salir, la siguió. Entonces, supongo que no eres partidario de compartir demasiado, ¿no? Laura resopló. ¿Es obvio? Solo un poquito. Beatrice sonrió. ¿Qué te pasa? No pareces de los que disfrutan de los ejercicios de grupo. No, admitió Laura. Pero mi terapeuta dice que necesito superar mis tendencias de evasión. Grandes palabras para Bea hacer algunos amigos, la expresión de Laura era indescifrable. Algo así, Beatrice la consideró un momento. Te diré algo, como hablar conmigo es técnicamente difícil de evitar. Básicamente estás haciendo tu tarea de terapia ahora mismo. Laura finalmente la miró, con una expresión casi divertida. ¿Entonces debería agradecerte? Claro, sonrió Beatrice con sorna. Pero la próxima vez me conformaré con una conversación que dure más de 30 segundos. Laura meneó la cabeza, pero esta vez no se alejó inmediatamente. Hasta la próxima, Beatrice, dijo, y así, sin más, las paredes empezaron a agrietarse. Beatrice miró su teléfono al entrar en la cafetería que estaba al final de la calle del centro de terapia. No había mensajes de Laura, no es que esperara uno, pero aún así. Se había tomado un café antes de la última sesión, sugiriendo casualmente que tomaran un café algún día. Laura dudó, visiblemente incómoda, pero tras una larga pausa, murmuró, quizás. No fue exactamente un sí, pero tampoco un no cuando vio a Laura entrando vacilante al café, con las manos metidas en los bolsillos de su enorme suéter. Beatrice apenas pudo contener una sonrisa victoriosa. Laura la vio casi inmediatamente, su postura se puso rígida, como si estuviera reconsiderando todo el asunto. Beatrice levantó su copa a modo de saludo. Miren quién decidió aceptar mi generosa invitación. Laura suspiró, pero no había irritación. No acepté. Simplemente no dije que no. Beatrice rió entre dientes. Semántica. ¿Estás aquí? Eso es lo que cuenta. Laura dudó antes de sentarse frente a ella. Beatrice le acercó el café extra que había pedido. Pensé que te gustaría negro. Pareces del tipo sensato. Laura miró la taza con sospecha antes de tomar un sorbo con cautela. Qué suerte, dijo Beatrice, reclinándose y observándola atentamente. A diferencia de la terapia, donde Laura se mostraba reservada y tensa, aquí parecía perdida, como si desconociera las reglas de la interacción informal. Así comenzó Beatriz, apoyando la barbilla en la mano. ¿Qué hace Laura cuando no tolera las sesiones de terapia? Laura dudó y sus dedos se curvaron alrededor de la taza tibia. Trabajo, dijo. Leo. A veces corro. Beatriz asintió. Vale, vale. Entonces, seria, reservada y posiblemente entrenando para un maratón. Laura dejó escapar un breve suspiro, quizá una risa, quizá solo aire. Beatriz lo aguantaría. Se quedaron en silencio un momento, pero no fue incómodo. Laura parecía contenta de dejar que Beatriz llevara la conversación, respondiendo con frases cortas. Al menos respondiendo. Cuando el café se llenó más y entró un grupo de adolescentes ruidosos, Laura se tensó. Miró hacia la puerta, con los dedos ligeramente crispados. Beatriz captó el cambio. ¿Demasiado ruido? Laura meneó la cabeza pero no parecía convencida de su propia negación. Beatriz tomó una decisión rápida. Vamos, caminemos. Laura parpadeó. ¿Qué? Afuera. Menos ruido. Más espacio para respirar. Laura dudó, pero finalmente asintió y siguió a Beatriz al fresco aire nocturno. Caminaron en silencio un rato,
con las luces de la ciudad parpadeando a su alrededor. Los hombros de Laura se relajaron un poco, la tensión del café se disipó. Beatrice la miró. ¿Ves? Esto es mejor. Laura tarareó en señal de acuerdo. Sí, lo es, no fue mucho, pero para Beatrice, fue como una victoria. Las siguientes sesiones de terapia transcurrieron con un cambio innegable entre ellas. Laura ya no evitaba la mirada de Beatrice y, a veces, incluso iniciaba una conversación. No era mucho, pero Beatrice notaba la diferencia. Entonces, de repente, Laura desapareció. Se perdió una sesión, luego otra. Beatrice se dijo a sí misma que no estaba preocupada. Laura era adulta, no tenía obligación de estar allí, pero cuando llegó la tercera sesión y pasó sin siquiera un mensaje, Beatrice se encontró mirando su teléfono con más frecuencia de lo que le gustaría admitir. Y de repente, Laura no podrá venir hoy. La cosa está complicada. Beatrice frunció el ceño mirando la pantalla antes de escribir de nuevo. Beatriz quiere hablar. Ninguna respuesta. La noche siguiente, Beatrice estaba revisando un expediente en su oficina cuando su teléfono vibró. Laura, disculpa por desaparecer. Mala semana. Beatrice se reclinó en su silla y golpeó el escritorio con su bolígrafo. Beatrice, ¿quieres quedar? Un café. Sin presiones. Una larga pausa. Entonces Laura. Hoy no puedo. Quizás más tarde. Beatrice exhaló lentamente. Algo andaba mal. 2 días después, Laura estaba sentada en su sofá, mirando fijamente el correo electrónico sin abrir en la pantalla de su computadora portátil. Advertencia final. Revisión de desempeño programada. Las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Había estado progresando, esforzándose por abrirse, intentando ser mejor, y entonces, una mala semana en el trabajo la hizo volver a caer en viejos hábitos: evasión, autoaislamiento. Ella sabía que Beatrice se había dado cuenta. Diablos, Beatrice le había enviado un mensaje de texto primero, se había puesto en contacto con ella. Laura cerró los ojos con fuerza, avergonzada del peso que sentía en el pecho. Sería tan fácil dejar que esto se le escapara, retirarse por completo, como siempre hacía. Pero por alguna razón, la idea de perder la presencia de Beatrice en su vida era más pesada que el miedo mismo. Antes de poder disuadirse, cogió su teléfono. Laura, ¿estás libre esta noche? La respuesta llegó casi instantánea. Beatriz, por supuesto. ¿Dónde quieres que nos veamos? Laura dudó, con los dedos suspendidos sobre el teclado. En cualquier lugar tranquilo. Beatrice llegó al parque 15 minutos antes. Había sugerido sentarse en un lugar tranquilo, y Laura aceptó. Nada de cafés abarrotados ni calles ruidosas, solo un banco cerca del lago, sin nada más que el susurro de las hojas y la lejana vida de la ciudad. Cuando por fin apareció Laura, con la mano metida en los bolsillos, parecía agotada. Tenía los hombros tensos y los ojos ligeramente rojos, como si no hubiera dormido bien. Beatrice mantuvo su voz ligera. Bueno, miren quién decidió reincorporarse a la sociedad. Laura suspiró pero no se alejó. Lamento haber desaparecido, dijo Beatrice, dando una palmadita en el lugar junto a ella en el banco. Acepto tus disculpas, dijo Laura, con una condición. Beatrice arqueó una ceja. ¿Qué condición? Que me cuentes qué está pasando realmente. Laura dudó, mirando fijamente el lago. Es solo trabajo. El trabajo no suele hacer que la gente abandone las sesiones de terapia. Beatrice frunció el ceño. Eso es ridículo. Haces bien tu trabajo. Laura asintió. Sí, pero al parecer, eso no es suficiente. La gente espera que seas sociable, que te dediques a todo el juego de la política de la oficina, y yo simplemente, no sé cómo hacerlo. Siendo la rara que no encaja, Beatrice se recostó. No eres rara, Laura.
Solo tienes un ritmo diferente, y eso no es un delito. Laura soltó una risa amarga. Díselo a mi jefe. Por un instante, ninguna de las dos habló. El viento traía el aroma de la lluvia fresca y el lago brillaba bajo la tenue luz del atardecer. Entonces Beatrice rompió el silencio. Sabes, lo entiendo. Laura se volvió hacia ella, escéptica. Tú, la reina de la confianza. Beatrice sonrió con suficiencia, pero negó con la cabeza. No siempre fui así. Tuve que aprender a tratar con la gente, a convencer a las personas para entrar en las salas. Pero antes le daba demasiadas vueltas a todo, cada palabra, cada interacción. Me aterraba decir algo incorrecto. Laura parpadeó. ¿En serio? Sí. Es decir, todavía le doy demasiadas vueltas a veces. Pero el truco está en darse cuenta de que la mayoría de la gente está demasiado ocupada con sus propios problemas como para juzgarte tanto como crees. Laura asimiló esto en silencio. Entonces, en voz baja, dijo, ojalá fuera tan fácil. Beatrice le dio un ligero codazo en el hombro. No tienes que resolverlo todo hoy. Pero estás aquí, lo que significa que lo estás intentando. Laura tragó saliva con dificultad. Sus ojos se encontraron con los de Beatrice, y había algo tácito en ellos, algo vulnerable y crudo. Y entonces, antes de que pudiera darle demasiadas vueltas, pronunció las palabras que llevaba semanas rondando en su mente. No quiero seguir huyendo. La sonrisa de Beatrice se suavizó. Bien. Porque no pensaba dejarte. Laura dudó, solo un momento, antes de apoyarse en su hombro. Fue pequeño, apenas un roce, pero para ella, fue monumental. Beatrice no dijo nada, simplemente dejó que el momento se asentara, dejó que Laura respirara. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que no llevaba el peso sola. El aire de la noche era fresco, envolviéndolas mientras estaban sentadas junto al lago, sus hombros apenas tocándose. Laura nunca se había permitido estar tan cerca de alguien, física y emocionalmente. Beatrice, por una vez, no estaba llenando el silencio con palabras. Tal vez presentía que Laura necesitaba tranquilidad, o tal vez solo estaba esperando. Laura exhaló lentamente. Probablemente debería irme a casa. Beatrice se volvió hacia ella, con una suave sonrisa en los labios. Sí, probablemente. Pero ninguna de las dos se movió. Laura apretó las manos en su regazo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La parte lógica de su cerebro le gritaba que dejara las cosas como estaban, que no arruinara esta conexión con algo que no estaba segura de. Estaba lista para eso. Pero entonces miró a Beatrice, la calidez de sus ojos, su presencia firme, inquebrantable. En Laura se le aceleró el pulso. Un extraño anhelo le llenó el pecho, algo contra lo que había estado luchando durante semanas. Inhaló profundamente. Beatrice. Beatrice ladeó ligeramente la cabeza. Sí. Laura dudó solo un segundo antes de inclinarse hacia adelante, presionando sus labios contra los de Beatrice, con un roce levísimo. El momento fue tentativo, frágil, como una respiración contenida entre dos latidos. Beatrice no se apartó, en cambio, dejó que Laura marcara el ritmo, dándole espacio para decidir. Las manos de Laura temblaron ligeramente al apoyarlas en el brazo de Beatrice. Sus dedos se curvaron contra la tela de su blazer. Podía sentir la sonrisa de Beatrice contra sus labios. Su calor la conectaba con la tierra de una manera inesperada. Pero tan rápido como empezó, el pánico recorrió las venas de Laura. Se apartó bruscamente, con los ojos muy abiertos. Beatrice se apartó de inmediato, dándole espacio. Oye, no pasa nada. La respiración de Laura era temblorosa. No sé qué estoy haciendo.
Beatrice asintió con voz suave. No pasa nada. Sin prisas. Sin expectativas. Laura tragó saliva. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Es que no quería arrepentirme de no haberlo hecho. Beatrice rió entre dientes. Bueno, por si sirve de algo, me alegro mucho de que lo hicieras. Los labios de Laura se crisparon, casi una sonrisa. No sabía qué vendría después. No sabía si estaba lista para lo que fuera que esto fuera. Pero, por una vez, no iba a huir. Y eso tenía que contar para algo. Laura había pasado las últimas 24 horas sumida en el caos absoluto. El beso había sido inesperado. Asterisco no asterisco es que no lo hubiera pensado. Había tenido demasiado. Pero hacerlo fue diferente. Había sido real, y las cosas reales tienen consecuencias. Así que, naturalmente, su primer instinto había sido retirarse, enfrascarse en el trabajo, fingir que no había pasado nada. Pero no podía, porque Beatrice no era una presencia fugaz en su vida. Era firme, paciente y esperaba, sin presionar ni exigir, simplemente ahí. Laura miraba su teléfono, con los dedos sobre el teclado. Laura, ¿podemos vernos? Segundos después, llegó la respuesta, Beatrice, siempre. Laura dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se encontraron en una cafetería tranquila, no la bulliciosa a la que Beatrice solía llevarla, sino un lugar más pequeño y tranquilo, con una iluminación tenue y un ambiente acogedor que la hacía sentir segura. Beatrice ya estaba allí, esperando. Su expresión era franca y modesta. No la presionó, no empezó a hablar de inmediato. Simplemente dejó que Laura se sentara, que encontrara las palabras. Laura rodeó su taza con las manos. Perdón por haberme puesto nerviosa. Beatrice sonrió con suficiencia. No tienes que disculparte por eso. Es que, no sé qué hago. Ya somos dos. Laura había reaccionado de golpe, sorprendida. Tú. Pero tú eres, tú. Beatrice rió entre dientes. Sí. Y te sorprendería saber cuánto de eso es solo fingir que lo tengo todo resuelto. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz más suave. Pero lo que sí sé es que me importas, Laura. Y no necesito que tengas todas las respuestas ahora mismo. Algo en el pecho de Laura se encogió. Beatrice no pedía garantías. No pedía perfección, solo honestidad. Laura tragó saliva. Quiero intentarlo. La mirada de Beatrice se suavizó. Sí. Laura asintió, aunque sus dedos seguían jugueteando con el borde de la taza. Tengo miedo, pero no quiero que eso me detenga. Beatrice extendió la mano por encima de la mesa, rozando las yemas de los dedos con las de Laura. Entonces iremos despacio, lo que necesites. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de Laura, pero esta vez no era miedo, sino alivio. Beatrice le estaba dando espacio para que lo resolviera. Y por primera vez, Laura se dio cuenta de que quería hacerlo. Giró las manos ligeramente, dejando que sus dedos se curvaran alrededor de los de Beatrice. No era mucho, pero era un comienzo. La siguiente sesión de terapia se sintió diferente. Laura llevaba años temiendo lugares como este, salas llenas de gente que esperaba que hablara, que compartiera, que fuera alguien que no estaba segura de saber cómo ser. Pero esta vez, no estaba sola. Beatrice caminó a su lado al entrar. Sus manos se rozaron, asterisco pero sin llegar a tocarse asterisco. No fue una gran declaración, pero fue suficiente. Laura aún tenía dudas. Aún tenía miedos. ¿Y si no podía ser la persona que Beatrice merecía? ¿Y si lo arruinaba todo? Pero cuando Beatrice la miró, ofreciéndole esa sonrisa tranquila y tranquilizadora, las dudas se calmaron, solo un poco. Podía intentarlo.
Quería intentarlo, la sesión comenzó. Y mientras la gente comenzaba a compartir, Laura permaneció en su silencio habitual. Pero por primera vez, no se escondía tras él. Escuchó asterisco de verdad asterisco. Y luego, cuando la terapeuta preguntó si alguien más quería hablar, respiró hondo. Sí. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Beatrice, pero rápidamente lo disimuló con palabras de aliento. Laura dudó, aferrándose a la tela de su manga. Pero no se echó atrás. He pasado la mayor parte de mi vida evitando cosas, personas, emociones, relaciones. Es más fácil así. Pero también es solitario. Una pausa. Todavía tengo miedo. No sé cómo ser diferente de la noche a la mañana. Pero miró brevemente a Beatrice. Creo que ya no quiero ser esa persona. Nadie habló por un momento. Entonces la terapeuta sonrió. Ese es un gran paso. Laura exhaló, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en su interior. Tal vez era un gran paso. Tal vez no estaba tan atascada como creía. Al terminar la sesión, Beatrice la empujó suavemente. Fue increíble. Laura negó con la cabeza. Solo fueron palabras. No, la corrigió Beatrice con suavidad. Fuiste tú. Salieron juntas, envueltas por el aire fresco de la noche. Laura dudó un segundo y luego tomó la mano de Beatrice. Esta vez, no la apartó. Beatrice tampoco. No necesitaron decir nada más, porque, por primera vez en mucho tiempo, Laura ya no huía. Había decidido quedarse. Y eso lo cambió todo.